Soy el profesor de Ciencias Naturales del Colegio de Adultos Renacer en Pichidegua y Colegio de Adultos Renacimiento en Peumo. En este video vamos a empezar con el contenido de electricidad y magnetismo. Este será el primero de una serie de videos que vamos a observar en este segundo semestre. Hablando de la electricidad, sabemos que los cuerpos están normalmente siempre en estado neutro, es decir, poseen igual cantidad de cargas negativas y positivas. No hay cargas eléctricas, por lo tanto, la energía a través de la electricidad no se manifiesta. Cuando un objeto adquiere más cargas positivas o negativas, queda electrizado y puede ejercer una fuerza sobre otro sin tocarlo. Un cuerpo neutro puede cargarse cediendo o ganando partículas negativas. Si las cede, se carga positivamente; si las gana, se carga negativamente. Estas partículas las denominamos electrones y la acumulación de estas cargas se denomina en electricidad estática. Como podemos observar, acá en esta imagen tenemos un cuerpo cargado, que es una regla, y al estar cargado eléctricamente puede atraer pequeños trozos de papel hacia sí mismo. Existen distintas maneras en las que un cuerpo se puede electrizar. Por ejemplo, tenemos la electrización por frotamiento. En este ocurre una transferencia de cargas a través de la fricción entre dos cuerpos que inicialmente estaban en estado neutro. Como podemos observar en la imagen, ¿sí? Frotamos un globo en la tela, en algún tipo de tela como la seda. Este se va a cargar eléctricamente, va a ganar cargas eléctricas negativas y al colocarlo con nuestro cabello podemos notar que serán atraídos por el globo. También existe la electrización por contacto. En este tipo de electrización, al poner un contacto, dos cuerpos, uno cargado y otro neutro, el que tenga más cargas negativas las transferirá al otro hasta que ambos queden con cargas de igual signo. Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos un generador de Van de Graaff, ¿sí? Este sirve para generar electricidad estática, y cuando una persona lo toca, por ejemplo la niña que vemos en la imagen, todos los electrones del generador pasan a su cuerpo y como estos tienen carga eléctrica negativa o poseen carga eléctrica negativa, el cabello se levanta, y esto se debe a que las cargas eléctricas o las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. Tenemos también la electrización por inducción, proceso en el que se carga un cuerpo al acercar otro que está cargado eléctricamente. Por ejemplo, nosotros mismos, en algún momento, cuando frotamos alguna parte de nuestro cuerpo, como los pies, con alguna alfombra, adquirimos cargas eléctricas negativas que son transferidas a cuerpos metálicos debido a que estos tienen la capacidad de conducir la electricidad, como por ejemplo el picaporte de una puerta. Al acercarnos podemos llevarnos un chispazo, o incluso si tocamos a otra persona, debido a que los cuerpos de las personas están compuestos por una gran cantidad de agua que contienen sales. Por eso el cuerpo humano también conduce la electricidad. Ahora, a la gran cantidad de cargas eléctricas que pueden desplazarse a través de los cuerpos cargados se le denomina movimiento eléctrico. Las cargas eléctricas acumuladas en un cuerpo pueden desplazarse hacia otro por las fuerzas de atracción o repulsión entre las partículas cargadas. Y a este fenómeno se le denomina descarga eléctrica. Por ejemplo, un gran ejemplo de esto son los rayos que se producen durante una tormenta. Esto lo podemos explicar a través de un circuito eléctrico. Tenemos acá el siguiente circuito, en donde tenemos una fuente de energía que es una batería que contiene una gran cantidad de carga eléctrica. Bien, y a esta carga eléctrica se le denomina voltaje, que puede circular a través de un cable, ¿sí? Y la cantidad o el flujo
del movimiento eléctrico que puede desplazarse a través del cable se le conoce como intensidad de corriente eléctrica y puede llegar a algún artefacto que esté conectado en el circuito, como puede ser una bombilla o algún otro artefacto eléctrico, ¿sí? Y este que recibe esta electricidad opone resistencia al flujo de la corriente. Por eso se le conoce como resistencia. Ahora, a través de la ley de Ohm podemos determinar la cantidad o la intensidad de la corriente eléctrica de un circuito a través de la siguiente fórmula, ¿sí? En donde la intensidad de la corriente eléctrica va a ser igual al voltaje dividido por la resistencia. Y para calcular la resistencia y el voltaje también podemos utilizar la misma fórmula. La diferencia es que podemos despejarla. Por ejemplo, tenemos las tres fórmulas, tanto para calcular o determinar la intensidad de corriente eléctrica, la resistencia y el voltaje de un circuito. Ahora, para finalizar, vamos a resolver dos ejercicios, ¿bien? En donde tenemos unos datos en el primero que nos dicen que el voltaje de un circuito determinado tiene una fuente eléctrica o una batería de 9 voltios y tiene una resistencia de 3 ohmios, ¿sí? La resistencia se denomina en ohmios y se denomina a través de este signo, ¿bien? Y lo que debemos calcular es la intensidad de corriente eléctrica como podemos tener acá en esta fórmula, que para hacerlo, para determinarlo, necesitamos el valor del voltaje y la resistencia que ya tenemos. Sustituimos los valores en la fórmula, el voltaje es de 9, la resistencia es de 3. Si dividimos 9 entre 3 nos da como resultado 3, en este caso amperios, ¿sí? Estas unidades de medición, ¿sí? Para voltaje es voltios, para resistencia es ohmios y para intensidad de corriente eléctrica es amperios. Por eso tienen estos símbolos cada uno de ellos. Ahora, para el segundo ejercicio vamos a determinar en este caso la resistencia. Tenemos los siguientes valores: 12 voltios para el voltaje, 3 amperios para la intensidad y la resistencia es el valor que vamos a determinar. Tenemos acá la fórmula que nos dice que resistencia es igual a voltaje dividido por la intensidad. Sustituimos los valores en la fórmula, el voltaje de 12, la resistencia de 3, dividimos 2 entre 3 es igual a 4. La resistencia es de 4 ohmios. Por último, les presento acá la guía número 1 que vamos a realizar este segundo semestre. ¿Sí? Tenemos los primeros 4 ejercicios que vamos a resolver de la guía. ¿Sí? Esta será publicada durante las próximas semanas cuando se publiquen los siguientes videos del contenido. Sin más que agregar, me despido de ustedes esperando que se encuentren muy bien.